Hola, mi nombre es Alex Ortiz en la materia de normatividad fiscal con el tema fundamentos de normatividad fiscal, en el cual daremos a conocer las funciones y elementos de las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Esto lo voy a realizar a través de una presentación que espero les guste. Las finanzas públicas o finanzas del sector público o economía pública. Definición: son aquellas que se encargan de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales y con la administración y el diseño de dichas actividades. Los elementos que las integran son la captación de ingresos a través de la política de ingresos usando los instrumentos denominados ingresos y egresos del sector público que cubren las necesidades públicas, siendo estas relativas absolutas, además que los ingresos deben cubrir los servicios públicos obtenidos a través de aspectos tributarios generando los recursos públicos. Gastos o egresos que realiza el Estado para funcionar, que son gastos corrientes, así como realizar inversiones en programas de obras públicas y desarrollo social o empresas estatales, gastos de inversión, todo esto a través de una política de gasto público. La política fiscal es un conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por vía del impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal, como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Es el manejo por parte del Estado de los ingresos vía impuestos y la deuda pública para modificar el ingreso de la comunidad y sus componentes, el consumo y la inversión. Su objetivos se expresan en tres aspectos: redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo impositivo, contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones, aumentar el nivel general de la renta y la demanda. Los elementos que la integran son instrumentos de gastos públicos, instrumentos de ingresos públicos, endeudamiento interno del Estado, endeudamiento externo del Estado, operaciones y situación financiera de las entidades, organismos autónomos y paraestatales. Distribución de la inversión. De la política de gasto público. La política de gasto público es aquella que tiene como función el cumplir con las actividades nacionales al programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas. Los elementos del gasto público son el gasto de inversión. Es importante de las erogaciones que realiza, es el importe de las erogaciones que realiza las dependencias y entidades de la administración pública tendientes a adquirir, ampliar y conservar o mejorar los bienes de capital. Incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros. El gasto corriente son erogaciones que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. El gasto de capital es el total de las asignaciones de la creación de bienes de capital y conocer de los ya existentes a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno federal, así como de los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos, patrimoniales o financieros de la nación. Comprenden también las erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda derivada de la contratación de crédito o financiamiento del gobierno federal por instituciones nacionales o extranjeras. El presupuesto federal. El presupuesto de egresos es una declaración política del gobierno, lo que lo es en forma esencial, pues está soportada por la consecución de los recursos necesarios y sobre todo por su designación. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Los elementos que se utilizan para realizar el presupuesto federal representan la recaudación y gasto público del sector público. Estos se dan en el gobierno federal, organismos descentralizados bajo control presupuestal y en las entidades bajo control administrativo. Conclusión: para que el gobierno funcione en términos financieros es importante utilizar las finanzas públicas que determinan las necesidades monetarias del país y que éstas se vean cubiertas determinando cuánto dinero se necesita, de dónde conviene conseguirlo, qué se debe hacer para
con el que no se utiliza? Para contestar estas preguntas, el Gobierno de la República aplica la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, que anualmente se realiza y que éstas llevan un protocolo legislativo para su construcción y aprobación. La primera es un instrumento recaudatorio, se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo en forma clara los nuevos impuestos que pudieran producirse, y es evidente en el año venidero de su publicación desde el primer día, y es para personas físicas y morales. Así entonces se mencionan los impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta, impuesto al comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia del patrón, impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos, impuestos sobre automóviles nuevos, la ley de egresos, que está regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece lo siguiente: proyectar, calcular los egresos del gobierno federal, de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la administración pública de recursos y en atención a las necesidades políticas del desarrollo nacional; formular el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a consideración al presidente de la República; normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública; llevar a cabo la tramitación y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados en la Ley Orgánica de la Administración del 2017. Espero les haya gustado esta presentación y que tengan un buen día.